Dele gracias al Señor. Gracias, Señor. Toda la gloria es para ti, Señor, porque tú eres fiel para siempre, Señor. Tú eres bueno, Señor, para siempre. Y aquí estamos para adorarte, para glorificarte, Señor, porque tú eres digno, Rey glorioso, majestuoso eres tú, Señor. Toda la gloria es para ti. Espíritu Santo, toma el control. Toma el control total y absoluto de nuestras vidas, de nuestras mentes y de nuestros corazones, Señor, para que seas tú ministrándonos, Señor, a cada una de nosotras y aún a las que están en transmisión, Señor, sean tocadas por ti, Señor, porque tú eres omnipresente y ahí, Señor, donde ellas están, tú puedes tocarlas. Estamos nosotras aquí, Señor, para recibir hoy de ti, Señor, esa porción tuya. Y podemos decir convencidas, tú eres bueno, tú eres bueno, tú eres bueno, Señor. Y te damos gloria a ti porque nos permite, Señor, reunirnos en tu nombre, Señor, con esa libertad y tener la palabra, Señor, a la mano, Señor, poderla abrir, Señor, con libertad, Señor. No así con aquellas personas que sufren, Señor, persecución, que no tienen, Señor, la manera, Señor, de reunirse, Padre. Aún, Señor, aquellos que tienen ese velo, Señor, aún y no les es revelada, Señor, todavía tu palabra, no les ha amanecido el sol de justicia, Padre. Pedimos por esas personas y te damos las gracias, Señor, porque nosotros hoy, Señor, podemos aprender hoy de ti, Señor. Pedimos, Espíritu Santo, que nos des esa fidelidad de ti, Señor, que es para siempre, que es genuina, Señor. Esa fidelidad que tú esperas de nosotros, Padre bendito. Y toda la gloria sea para ti, Padre, para ti, Jesús, para ti, Espíritu Santo. Y la paz tuya sea con cada una de nosotras en este momento, Señor, para que tú confortes nuestra alma en este momento, Señor. Amén, amén. Puede tomar su lugar, puede voltear y sonreír a la persona que está al lado. Vamos a seguir con la segunda parte de, ¿quién sabe de lo que estábamos hablando? De la fidelidad. Y vimos la fidelidad de Dios, ¿sí? Una parte al principio y luego vimos la historia de Daniel. ¿Se recuerdan? Que vimos el caso de Daniel, la fidelidad de este personaje que para mí es uno de los ejemplos de fidelidad a Dios. Y nos quedamos en la parte donde íbamos a ver esa fidelidad de nosotros para con Dios. Amén. Vamos a un breve repaso sin hacerlo muy grande. ¿Se acuerdan que hablamos del libro de Daniel que se divide en dos partes, ¿sí? Siendo con 12 capítulos, la mitad, los 6 primeros, nos habla de la historia de Daniel, de los acontecimientos que este hombre vivió. Y luego la otra parte, del 7 al 12, vemos que es profecías y que Daniel está relacionado, es muy paralelo al libro de Apocalipsis, ¿sí? José, como dice aquí mi hermana Margarita, José es muy parecido con Daniel. Entonces, ¿cuántas leyeron el libro de Daniel? Lo han leído. Amén, gloria a Dios. Y vimos que en el último capítulo 12 de Daniel tiene casi las mismas referencias o habla de lo que es la venida del Señor con lo de Apocalipsis, que también es casi el último de Apocalipsis, ¿sí? Entonces Daniel, siendo un profeta de muchos años antes que Jesucristo, él ya nos hablaba de esta parte del Apocalipsis que aún
todavía no se ha cumplido. Imagínense los tiempos de los que se han vivido. Daniel fue el único del cual habló acerca de los últimos tiempos. Amén. Y de algunas referencias generales que hablamos de Daniel fue que en el libro de Ezequiel, unos años antes de Daniel, el profeta Ezequiel también habló de Daniel. Gracias, mi hermana, muchas gracias. El profeta Ezequiel también habló de Daniel. Vimos, no vamos a ver todos los versículos, pero solamente por nombrar Ezequiel 14:14, cuando Ezequiel habla de Noé, Daniel y Job, donde dice el mismo Dios: ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. ¿Sí? Esto lo vimos en Ezequiel 14:14. Aún mismo Dios habla de estos tres personajes, de los cuales sí vemos cómo se expresa la palabra de Dios de Noé, de Job y de Daniel. Estos personajes de los que vemos la Biblia, mismo Dios dice que ellos librarían sus vidas, únicamente ellos, por su justicia, por la justicia de ellos mismos. En el mismo libro de Ezequiel, pero en el capítulo 28, verso 3, en este capítulo 28 hace referencia de cuando fue creado Satanás. Ustedes lo leen en casa, el capítulo 28, pero aun cuando Ezequiel está profetizando al rey de Tiro y hace referencia a este personaje que está hablando, que se refiere al enemigo, fíjense cómo dice el verso 3: y aquí que tú eres más sabio que Daniel, no hay secreto que te sea oculto. Aquí Ezequiel se está refiriendo a Satanás en el día de su creación. Y por eso nada más estoy resaltando este versículo, que aún él dice más sabio que Daniel, porque también Daniel era muy sabio. Y se acuerdan de las referencias que estuvimos viendo, que venía de un linaje que había sido más sabio. Él propuso en su corazón no contaminarse y había adquirido mucha sabiduría. Sin embargo, sabemos que Salomón fue también muy sabio. Amén. Bueno, esas son algunas referencias que vimos de Daniel que el profeta Ezequiel mencionó. Ahora, dos de las referencias así muy rápido. En el libro de Daniel vimos cómo era Daniel. En el capítulo 6, verso 4, dice: entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. ¿Sí? Siempre buscaban la ocasión, pero como él era tan fiel. Otra característica de Daniel la vemos en el verso 10 de ese mismo capítulo. Dice: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Yo recuerdo de niña que cantábamos un cantito: los niños de 3 veces oraba Daniel en el día. No sé si lo llegaron a escuchar. 3 veces oraba el profeta Elías, y así era el canto. Pero Daniel era de los que oraban 3 veces al día, se hincaba y buscaba. Entonces vemos la clase de hombre y varón que era Daniel. Por eso les mencionaba la vez pasada que era uno de mis personajes favoritos. Sobre todo él fue muy destacado por esa fidelidad de Dios, porque lo vemos en el capítulo 1, cuando ellos fueron cautivos
y que los tenían que preparar para estar en el palacio con el rey, ¿qué dice? Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Y este versículo, ¿cómo aplicaría a nosotros? Nosotros tenemos que proponer en nuestro corazón no contaminarnos, ¿qué? Con las cosas del mundo. Y cuando se refiere a esa comida del rey, es todo lo que se refiere al mundo que pueda satisfacernos a nosotros y que realmente debemos primero preguntarle a Dios si realmente al Señor le agrada o no. Amén. Entonces, ¿estamos claros hasta ahí? ¿Cómo estamos viendo esa fidelidad de Dios primeramente, que es para siempre? La fidelidad como ejemplo de Daniel. Ahora vamos a ver los 5 puntos, los que quedamos pendientes la última vez. Amén. Vamos a ver mi fidelidad a Dios. Número 1, vimos, mi generación está viendo mi fidelidad. Número 2, anuncio y doy a conocer de su fidelidad. Número 3, por la fidelidad de Dios, también soy fiel. Número 4, se acuerda Dios de mi fidelidad y en esa acordarse el Señor, ¿cuál es la opinión de Dios? Número 5, un pacto con Dios. Amén. Les dije que vamos a ver citas bíblicas, todas basadas en esto. Y les voy a dar las citas para que anoten porque traigo varias citas. En el número 1 vamos a ver Salmos 89:1, Primera de Timoteo 3:11, perdón, Tito 2:10, y solamente esas 3 vamos a ver. Salmos 89:1 dice: las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente, de generación en generación, que dice, haré notoria tu fidelidad con mi boca. Así o más claro. ¿Se fijan cómo dice? De generación en generación. Es mi responsabilidad hacer notoria la fidelidad de Dios. ¿Con qué? Con mi boca. La tengo que anunciar yo. ¿Y cómo es anunciar? Nada más, Dios es fiel, Dios es fiel, Dios es fiel. No, con mi boca tengo que testificar. Me encontré en esta necesidad, tuve esta necesidad, esto, aquello, y Dios fue fiel, porque Dios me sostuvo, Dios me fortaleció, Dios me proveyó. Entonces, esa es la fidelidad de Dios que tenemos que anunciar con nuestra boca, ¿sí? De generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca. Pero empieza diciendo, las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente, o sea, para siempre. Primera de Timoteo 3:11. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias y fieles en todo. Y aquí este capítulo, sin adentrarme al tema de cómo debe de ser una mujer del Señor, que si debemos hacer esto, aquello, yo siempre he creído que el Espíritu Santo es el que nos debe de decir qué es lo que debo de hacer, sin que me tengan que decir, ay, no te pongas esto no, esto, aquello, ¿me entienden? Porque si vemos este capítulo de Primera de Timoteo, capítulo 3, ahí dice que el atavío de las mujeres, ¿cómo debe de ser? Decoroso, ¿sí? Con pudor. Entonces, pero solamente resalto este versículo porque estamos hablando de mi fidelidad, donde dice que debemos ser fieles en todo, amén. Vámonos a Tito capítulo 2, verso 10. Habla también de un comportamiento de los ancianos y dice, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, otra vez,
para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Amén. Aquí también, si vemos este capítulo de Tito, habla de los ancianos y las ancianas, cómo se deben de conducir y comportar. Amén. Y otra vez vuelve a decir, fieles en todo, en todos aspectos, que si nos dicen tienes que hacer esto, ahí tenemos que estar fieles, siempre. Que podamos destacar en esa fidelidad como Daniel. Amén. Vamos a ver el número 2, anuncio y doy a conocer de su fidelidad. ¿Qué tanto anunciamos esa fidelidad como lo vimos en este primer salmo que vimos? Les doy las citas, que son también 3. Salmos 92:2, Salmo 40:10, Salmo 78, 6 al 8. ¿Sí? ¿Todas lo tienen? O repito, Salmos 92:2, 40:10 y 78, 6 al 8. Por eso sé que mi libro favorito es los Salmos, porque en los Salmos podemos encontrar de todos los temas. Amén. Dice, anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. ¿Sí? Tenemos que anunciarlo siempre, sea en la mañana y en la noche, la fidelidad de Dios. Por ejemplo, hoy podemos decir, es el último miércoles del año. La fidelidad de Dios ha sido con nosotros grande, pero lo tenemos que publicar. ¿Hemos tenido altas y bajas? Sí. Pero aquí estamos, fieles al Señor, pase lo que pase. Y yo creo que ese es el secreto del cristiano, ser fieles a Dios, pase lo que pase, como lo vimos también en la historia de Daniel, cuando fueron echados al horno de fuego, que ellos sabían que Dios los iba a librar. ¿Y qué dijeron? Y si no, sepas, oh rey, que aún así no adoraremos a la estatua. Nosotros debemos de pensar que siempre ahí va a estar nuestra petición a Dios. Señor, yo quiero esto, el deseo de nuestro corazón. Pero ¿y si no pasara así? ¿Qué es la manifestación de nuestro corazón? Que si no respondiera el Señor, ¿qué pasa? Seguimos confiando en Él, como lo dijo también Job. En Él seguiré confiando. 40:10. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. ¿Sí? No encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado, otra vez, he publicado tu fidelidad. Amén. Tenemos que hablar de lo que Dios ha sido con nosotros. 78, 6 al 8. Para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. Imagínense, si ustedes leen este capítulo completo, menciona muchas de las cosas del pueblo de Israel, que fue un pueblo rebelde. Y vean cómo aquí dice en el 8, generación que no dispuso su corazón. ¿Y qué dice con Daniel? Propuso en su corazón no contaminarse. Esto depende de cada quien, esto es personal. Ahorita que estuvimos en estos días con la familia, ustedes no toman, ustedes esto, y ustedes hacen esto, aquello, y siempre quieren estar sabiendo qué hacemos y qué no hacemos. Y es ahí donde nosotros tenemos que marcar siempre la diferencia.
Porque si hacemos todo lo que ellos hacen, entonces ¿cuál es la diferencia? Como Daniel, que tenían que comer la mejor comida del rey. ¿Para qué? Para que fueran preparados para estar con el rey. Pero resulta que él le dijo, no, solamente con qué, legumbres y agua. Y él mismo, el que estaba a cargo de ellos, le dice, oye, no hagas esto, con esto estás entregando mi cabeza al rey. ¿Cómo es posible que me haces esto si yo tengo una orden? Y le dice él, dame ¿qué? 10 días. Si en 10 días esto se hace como tú dices. Y los puso como a prueba. Y vio que ellos estaban fortalecidos. ¿Y qué dice después la Biblia? Que resultaron que estaban más fuertes y su semblante era mejor que aquellos jóvenes que estaban siendo preparados con la comida del rey. En nosotros se tiene que haber la diferencia. ¿Me entienden? Entonces vean este salmo como lo dice, y una vez vamos a leerlo, una vez más, verso 6 del 78. Bueno, dice, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán, lo cuenten ¿a quién? A sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios y que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, que dice, ni fue fiel para con Dios su espíritu. Qué triste, ¿no? Pero tenemos la obligación de contarlo a nuestras generaciones. Y hagan de cuenta que hacemos la función de la atalaya, lo contamos, y si las personas no quieren, libramos nuestra alma, como dice precisamente en Ezequiel, que nosotros tenemos la obligación de contar la palabra de Dios para librar tanto al justo que se descarrió como al pecador. Y dice que si se vuelven al camino, libramos su alma como la de nosotros. Pero si ni el justo que se descarrió ni el pecador se vuelven al camino, ¿qué dice? Pero tú libraste tu alma, porque ya su sangre no se te va a demandar. Nosotros tenemos que contar a nuestras generaciones, a nuestros nietos, mi hermana. ¿Sí? Usted háblele, y allí la fidelidad de Dios se tiene que mostrar para con cada uno de nosotros. Hay que hablar siempre de la fidelidad de Dios, que Dios es bueno, y estar orando y confiar, poner nuestra confianza en Dios, que Dios es bueno. Amén. Número 3, por la fidelidad de Dios, también yo soy fiel. ¿Hasta dónde somos fieles? Si la fidelidad de Dios allí está. Doy las citas. 2 Timoteo 2:13, Hechos 11:23 y 3 de Juan 1:5. Vamos a empezar, ¿todas tienen las citas? 2 Timoteo 2:13, Hechos 11:23 y 3 de Juan 1:5. Empiezo con la de 2 Timoteo 2:13. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Este versículo lo leímos la vez pasada, pero leímos más arriba, porque dice que, no sé si lo puedas poner un poquito antes, por favor, Cas. 2 de Timoteo capítulo 2. Ponlo por favor desde el 8, a ver si es del 8. ¿9? 10. No,
A ver, permítanme, déjenme. Mejor lo corroboro aquí en. Es que mi Biblia es diferente. No es cierto. Segunda de Timoteo. Como ya las tengo marcadas. Segunda de Timoteo. Es desde el 11, perdón, 11. Y la leímos la vez pasada esta porción. Palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. 12. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, ¿qué dice? Él también nos negará. Ahora dice el 13, y si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede ser igual que nosotros en ese aspecto. Si morimos, Él nos da vida. Si sufrimos, vamos a reinar con Él. Pero si le negamos, Él nos niega. Porque Él lo dijo, si tú me niegas delante de mi Padre, yo también te negaré. Pero dice, pero si nosotros fuéramos infieles, Él no nos paga con la misma moneda, porque Él es fiel. Él no puede ser igual a nosotros. Por eso dice que Él permanece fiel. ¿Por qué? Porque Él no puede negarse a sí mismo. Amén. Vamos a seguir Hechos, capítulo 11, verso 23. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Aquí en este capítulo del capítulo 11 en Hechos está hablando Bernabé, uno de los que andaban hablando la palabra con Pablo. Y por eso dice, hablando de Bernabé, cuando llegó y vio la gracia de Dios, ¿sobre quién? Sobre los gentiles. Se regocijó y aún exhortó a todos que con propósito de corazón permaneciesen fieles. Es la misma palabra que podemos ahorita decir, hermanas, permanezcamos fieles al Señor, ¿sí? En nuestro corazón. Vámonos a tercera de Juan, capítulo 1, verso 5. Hablando el apóstol Juan en su tercera carta, dice, amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. ¿Quién podrá decir de otras personas de nosotros que nos conducimos fielmente? Es una persona fiel. Y tenemos siempre que estar dando ese buen testimonio, primeramente para agradar a Dios, porque es ante todo, siempre es agradar a Dios. Y va a haber gente que siempre va a hablar mal de ti, que va a buscar, como con Daniel, la ocasión de señalarte. Siempre va a haber esas personas. Y ahí sí no nos debemos de preocupar, porque mejor es, que es lo que vamos a ver más adelante, cuál es la opinión de Dios, la opinión de Dios que tiene para conmigo. Pero también es bueno tener ese buen testimonio de que la gente testifique y pueda decir, amado, fielmente te conduces, ¿sí? Y vean cómo le dice aquí Juan, cuando dice, cuando prestas algún servicio, que la gente nos conozca de ese servicio. ¿A quién? A los hermanos, especialmente a los desconocidos. Y ha habido, desgraciadamente, hermanas que han dicho, hemos oído comentarios que dicen, no, es que aquí hacen grupitos, pero aquí no, ¿verdad? Nosotros no hacemos eso. Que hacemos grupitos solamente algunas. Ustedes se han acercado a personas que entran y salen y decimos, ¿cómo te llamas? Lili, ¿cómo te llamas? ¿Sí? Que nos acerquemos y le digamos, ¿de dónde vienes? ¿Qué tiempo tienes de conocer? Siempre nos tenemos que estar acercando a las personas para conocerlas, ¿sí?
interesarnos si tienen alguna petición o necesidad. Amén. Y dice, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios. ¿Sí? ¿Qué opinión también puede tener la gente? Que eso es secundario, porque primero es la opinión de Dios, que es lo que vamos a ver en el punto número 4. Se acuerda Dios de mi fidelidad, y en ese acordarse Dios de mi fidelidad, ¿cuál es esa opinión de Dios? ¿Sí? ¿Doy las citas? Estas son un poquito más. Salmo 101:6, Salmo 31:23, Mateo 24:45 al 46, Apocalipsis 17:14, Jeremías 2:2, perdón, otra vez, Salmos 101:6, 31:23, Mateo 24:45 y 46, Apocalipsis 17:14, Jeremías 2:2, Primera de Samuel 22:14, Hechos 13:22. ¿Todas las tienen? ¿Sí? ¿Nadie le falta ninguna? Amén. Vamos a ver Salmo 101:6. Mis ojos pondré ¿en quiénes? En los fieles de la tierra, para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, ¿qué dice? Este me servirá. Y tienen que ver, si quieren servir a Dios, eso los va a perfeccionar también, porque lo acabamos de ver ahorita, de ese buen servicio al Señor. Y a veces podemos decir, pero yo en mi casa tengo que estar haciendo eso. No, hay tiempos. Por eso es la mujer virtuosa. En la mujer virtuosa hay tiempos. Si vemos, tenemos diferentes tiempos para servir. Y yo cuando estaban mis hijos chiquitos, yo me dediqué a servirlos a ellos y sabía que ese era mi servicio a Dios, no descuidando mi casa. Y me acuerdo que un día un pastor me dijo, y Gaby, ¿qué estás haciendo? Porque ya mi esposo le había dicho todo lo que yo había hecho en mi juventud en la iglesia. Me dice, ¿y ahora qué haces? Le dije, nada, hermano, solamente aquí con mis hijos. Dijo, ese es un servicio al Señor, atendiendo a nuestros hijos. ¿Sí? Y tenemos siempre que estar sirviendo al prójimo, a otra persona, y ese es un servicio a Dios. Amén. Vámonos al 31:23. Amad a Jehová, todos vosotros sus santos, a los fieles guarda Jehová, y paga abundantemente al que procede con soberbia. ¿Qué dice? A los fieles guardará Jehová. ¿Quiénes queremos ser guardados por Jehová? Todos queremos que seamos guardados. Vámonos a Mateo 24, 45-46. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. Y vemos que es una parábola que el Señor allí nos está enseñando para no extendernos tanto. Habla de esa fidelidad a Dios en ese aspecto de lo que hacemos para el Señor mientras Él no está. Porque habla de esto el capítulo 24, que mientras el Señor no está, antes de que el Señor venga, y es la parte que nosotros estamos haciendo. ¿Qué estamos haciendo mientras el Señor viene? Por eso nada más estoy resaltando este versículo donde dice, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa? Hablando aquí en la iglesia donde Dios nos ponga, para que les dé
el alimento a tiempo. ¿Y cuál es ese alimento? Otra vez, la palabra de Dios, el compartir la palabra de Dios, el hablar y el anunciar las buenas nuevas de salvación y la fidelidad de Dios, lo que estamos viendo. Amén. Por eso dice: bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. Apocalipsis 17:14. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Aleluya. Y los que están con Él son llamados, elegidos y ¿qué? Fieles. Fíjense cómo vamos a ser llamados, elegidos y fieles. Que este capítulo 17 en Apocalipsis habla también de esa parte de la batalla, etcétera. Por eso estamos viendo que el Cordero, esa batalla que va a tener, ¿sí? Y dice: y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Amén. Vámonos a Jeremías 2:2, por favor. Me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Hay un versículo, se me está viniendo a la mente, no lo puse, no lo tengo aquí en mis notas, pero cuando dice: me he acordado de ti, habla el Señor, dice de la fidelidad, de tu fidelidad en mi juventud. Aquí no somos demasiado grandes. No somos demasiado grandes para ver cuando conocimos al Señor. Creo que todos tuvimos una edad joven al haber conocido del Señor. Aunque la cita que me estoy acordando dice en Eclesiastés 12:1: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días y los años en los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento. Y se refiere a que a veces ya cuando se llega a la persona grande y no ha conocido del Señor, pues está amargada, dolida y herida de tantas cosas que vivió. Por eso Salomón recomienda: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Y creo que Dios nos dio la oportunidad de conocer al Señor en algún momento de nuestra juventud. No éramos demasiado viejos, ¿cierto? Sin embargo, a donde voy yo de esa opinión que Dios tiene de mí, cuando dice: me he acordado de tu fidelidad, de tu juventud, y dice: y del amor de tu desposorio. ¿Qué es el desposorio? Aquella persona que ya está comprometida para casarse, ¿sí? Que ya hay un compromiso con aquella otra persona. Y ese casarse o desposorio es el compromiso de dos personas, la una con la otra, de tener ese compromiso. Y ese compromiso que un día hicimos con el Señor, de que te voy a servir, de que te voy a seguir, de que te voy a amar. ¿Cuántas veces? A veces nos hemos olvidado del Señor en muchos aspectos. Por eso es que voy a terminar con ese pacto con Dios, que tenemos que estar renovando ese pacto. Y a veces decimos renovar votos después de 25 años, y yo le digo a mi esposo: ¿y por qué me tengo que esperar 25 años, no? Cuando que creo que el amor debe de ser en el cada día, y que si hoy me falla le tengo que decir: pues el amor tiene que surgir para renovar ese voto de seguir fiel a mi esposo. ¿Por qué no sería o por qué sería diferente con el Señor? Por eso dice aquí: me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud y del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí. Y por eso es que viene esa opinión de Dios. ¿Cuál es esa opinión de Dios? Aquí viene esta opinión del Señor cuando dice: me he acordado de ti. ¿Qué opinión tiene Dios de mí
en cuanto a mi fidelidad, ¿qué tan fiel he sido al Señor? Y vamos a ver 1 Samuel 22:14 y vamos a ver cuál es esa opinión de Dios. Entonces Ahimelech respondió al rey y dijo: ¿y quién entre todos tus siervos es tan fiel como David, yerno también del rey, que sirve a tus órdenes y es ilustre en tu casa? ¿Quién es Ahimelech? Ahimelech es un sacerdote, y si leen el 22 en casa, empieza a hablar de cómo Saúl ya perseguía a David, y David va y consulta a Ahimelech, que era un sacerdote, y le dice: oye, ¿qué debo de hacer? Y tenían hambre. Allí menciona de que ni siquiera tenía pan, estaban hambrientos, y el sacerdote con esa autoridad le da el pan de la proposición que tenía que haber en el tabernáculo, porque ya habían renovado el pan. Entonces ese pan ya lo desechaban, y le dijo: no hay problema, porque yo te dé el pan, y lo alimenta. Todo esto tiene un significado, el cómo lo alimenta el sacerdote. Y no tenía ni siquiera armas para defenderse, porque Saúl lo venía persiguiendo y quería ocasión para matarle, porque acuérdense que ya lo envidiaba. Entonces resulta perdón, que en el tabernáculo estaba la espada de Goliat. Entonces la encuentra David y dice: ¿qué hace aquí esto? Dice: ¿me la puedo llevar? Y le dice Ahimelech: pues llévatela, porque él no traía armas. Está interesante la historia, pero la ven en casa, ¿no? Entonces ya resulta que ahí oye esa conversación uno de los de Saúl, y bueno, les digo, ven la historia en casa. Entonces resulta que cuando Saúl viene a Ahimelech, que acababa de salir David, le dice: con que David estaba aquí, lo estás defendiendo, y yo que soy el rey, en vez de que me cubran las espaldas, le empieza a reclamar. Por eso es que dice Ahimelech, y se refiere a David, dice que responde al rey Saúl y le dice: ¿y quién entre todos tus siervos es tan fiel? Como diciendo: ¿por qué quieres ocasión con él si ninguno es tan fiel como él? Lo trata de convencer. Entonces aquí empezamos a ver otra vez cómo puede Dios tener, porque sabemos que el sacerdocio representa también esa parte del Señor, cómo Dios puede tener esa referencia de nosotros en esa fidelidad. Amén. Vámonos a Hechos capítulo 13, 22. Hablando de David, aquí vemos, si no me equivoco es Pedro el que está hablando, solo rectifico, bueno, dice: quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Si no me equivoco es Pedro el que está hablando, solamente lo confirmo, permítanme. Es Pablo, perdón. ¿Es Pablo el que está hablando en Hechos 13? Sí, es Pablo el que está hablando. Y dice: quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo. ¿Quién está hablando de David? Dios. Dice: porque he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Fíjense cómo Dios aquí aún no era rey, y él ya sabía el corazón de David, que era fiel, porque iba a hacer todo lo que Dios quería. Dios puede decir lo mismo de ti, de mí. Gaby hace todo lo que yo le digo en su palabra. Cada una de ustedes diga: Dios sabe que yo hago todo lo que el Señor quiere. Amén. Que el Señor no diga esa parte, que está lo contrario a lo que dice en Apocalipsis 2:4. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Acá en Jeremías hablaba
Me he acordado de tu fidelidad, de tu juventud y del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí. Pero ¿qué dice Apocalipsis 2:4? Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y habla del amor de tu desposorio, del primer amor. Por eso también David en el capítulo 51 dice: vuélveme al gozo de la salvación. ¿Cuántas se acuerdan de ese día que recibieron a Cristo en su corazón? ¿Cómo se sentían? Con aquel gozo, aquella transformación, y se sentían diferentes. Por eso dice David: vuélveme al gozo de la salvación y espíritu noble me sustente. Amén. Que el Señor no diga: tengo contra ti. No, ¿verdad? Porque si ven también en este capítulo 2 de Apocalipsis, dice: yo conozco tus obras, sé que esto, lo otro. ¿Y qué dice en el 4? Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Amén. Con esto vamos al número 5 para terminar. Sabiendo la opinión que Dios pueda tener de mí, vamos a terminar con ese pacto, un pacto con Dios. Doy las citas, que son 4. Oseas 2:20, 2 Corintios 11, 2 y 3, Santiago 4:5. Creo que esa no la puse, Cas. Santiago 4:5 y Éxodo 19:5 y 6. Empiezo. Oseas 2:20 dice: y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. Dice que el Señor nos va a desposar, o sea, va a hacer ese compromiso con nosotros, ¿qué? En fidelidad. Porque allí el Señor, como dice que hemos visto la fidelidad de Dios, ahí le dice el Señor: aquí está mi fidelidad. ¿Y cuántos podemos decir de la fidelidad que ha sido? Siempre, ha sido grande. Y aquí el Señor lo está cumpliendo. Se desposa con nosotros, hace ese compromiso con nosotros, ¿en qué? En fidelidad. Pero estamos viendo y estoy esperando la otra parte de ti, porque les dije que desposorio o casarse, lo mismo, es un compromiso de dos personas, de la una para con la otra. Y Dios hace ese compromiso con nosotros y lo ha cumplido porque Él ha sido fiel. Pero está la parte de nosotros. Por eso dice: y conocerás a Jehová. 2 Corintios 11, 2 y 3. Fíjense bien cómo dice aquí: ¿los celos son buenos o son malos? En exceso todo es malo, pero Dios es celoso también. Los celos son malos hasta cierto punto, pero la Biblia nos dice que Dios es celoso. Y vean cómo dice aquí en 2 Corintios capítulo 11, verso 2 y 3. Hablando Dios: porque os celo con celo de Dios. Celo de Dios. Entonces Dios es un Dios celoso también. Pues os he desposado, otra vez ese compromiso, os he desposado con un solo esposo, siendo él fiel, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo, como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Aquí el Señor le preocupa que Satanás, así como engañó a Eva, nosotros vengamos a ser engañados. ¿Pero de quién depende? De nosotros. Porque el Señor, si nos vamos al principio, y siempre nos vamos a ir al principio, a lo que es el principio de Dios. ¿Qué fue el principio? Dios los puso en el huerto y les dijo: esto y esto y esto puedes hacer, pero esto no. ¿Y de quién dependió? De cada uno de ellos. Y por eso dice: la serpiente que vino y engañó a Eva.
y dependió de la fidelidad de cada uno de ellos. Por eso dice aquí que seamos extraviados de la sincera fidelidad. ¿A quién? A Cristo. Pero vean cómo dice, pero celo, con celo de Dios. Dice, y los he desposado con un solo esposo. ¿Para qué? Para presentarnos como una virgen. Esa iglesia que Dios está esperando que un día estemos con Él para siempre. Amén. Por eso dice Santiago 4:5 que el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. ¿Sí? Santiago 4:5, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Y eso se refiere a estar en esa presencia de Dios. Cada día el Señor nos está esperando. Quiero que vengas a mi presencia. Quiero que vengas a mi presencia. Quiero que vengas a mi presencia. Y a veces tenemos tantas preocupaciones, tantos afanes, tantas ocupaciones que no buscamos la presencia de Dios, como Daniel, 3 veces al día. Perdón. 3 veces, dice, oraba Daniel en el día. Y el Espíritu de Dios dice que nos anhela celosamente. ¿En dónde? En su presencia. Porque somos su esposa. Como muchas veces que el marido está, quiero que vengas, ven, y a veces andamos haciendo otras cosas. ¿No les pasó? Sí, es lo mismo. Por eso está la comparación del matrimonio, del marido y la esposa con Jesús y la iglesia. Él nos anhela celosamente, pero ahí depende de nosotros cumplir ese pacto, ese compromiso que hicimos un día con el Señor. Amén. Y termino con Éxodo 19, versos 5 y 6. Siempre Dios hablándonos de su pacto con nosotros. El Señor siempre, y si vemos, cuando yo busqué para cerrar un versículo de cómo Dios habla del pacto con nosotros, ¿saben cuántos versículos encontré? Dios lo repitió al pueblo una y otra vez, el pacto que hice, el pacto, el compromiso. Eran tantos que dije, ¿cuál pongo? Dije, bueno, el que sea, todos hablan de lo mismo. El pacto que Dios quiere que hagamos siempre, que Él nos anhela celosamente. En esa fidelidad, mi fidelidad a Dios. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, hablando Dios, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Esas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Y como esos versículos muy parecidos encontré, donde siempre el Señor está hablando y recordándonos el pacto que Él hizo con nosotros, pero que también un día nosotros hicimos con Él. Amén. Quiero que inclinen su cabeza y que una vez más le digamos al Señor, no porque se está terminando un año, sino que yo creo que puede terminar o empezar un año. Yo creo que es en el día a día el que nosotros tenemos que estar con ese compromiso con el Señor. Y como dice aquí Él, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, dice, ustedes serán mi especial tesoro. ¿No queremos ser especiales siempre nosotros para las otras personas? Y no nos debemos de preocupar para las otras personas, sino para el Señor. Ser ese especial tesoro, y Él nos lo dice, ustedes serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes. Esto lo dice en el Nuevo Testamento, que nosotros ¿qué somos? Real sacerdocio. Y nosotros tenemos también esa entrada libre a la presencia de Dios, porque ¿quién podía entrar solamente al lugar santísimo?
los sacerdotes. En el momento que Cristo murió, dice que el velo fue rasgado en dos, entonces tuvimos ese acceso directo a la presencia de Dios. Por eso es que en ese momento Él nos hizo sacerdotes y podemos entrar y tener acceso a la presencia de Dios. Y por eso dice, seréis un reino de sacerdotes. Señor, te damos las gracias. Una vez más estamos aquí delante de ti. Para el día de hoy, Señor, renovar nuestros votos contigo y decirte, te amamos, Señor. Te amamos, Señor, y queremos, Señor, decirte que haremos tu voluntad. Oímos tu voz y queremos hacer lo que tú quieres que hagamos, Señor. Queremos mostrarte hoy nuestra fidelidad a ti porque te amamos, Señor. Perdónanos todas nuestras fallas, pero estamos aquí y que realmente tu opinión, Señor, de ti para con nosotros sea, Señor, que somos fieles a ti, que nuestro amor por ti no cambia, que no nos conformamos, Señor, a lo de este siglo y que no, Señor, no nos disponemos, Señor, a comer la comida del Rey, sino que proponemos en nuestro corazón solamente comer, Señor, tu palabra, tu verdad, solo de ti, Señor, para agradarte únicamente a ti, Padre bendito. Y que tú puedas estar agradado de nosotros, Señor. Puedas encontrar esa fidelidad a ti, Señor, genuina y real para contigo, Señor. Hoy, Señor, hacemos un pacto nuevamente contigo. Y vuélvenos al gozo de la salvación, a ese primer amor, Padre, de ese desposorio, cuando un día te recibimos como nuestro único y suficiente Salvador. Queremos ser fieles a ti y damos gracias a ti por esa fidelidad tuya que es grande y para siempre. Y contaremos, Señor, de tu fidelidad a nuestras generaciones. La publicaremos, la gritaremos, Señor, porque tú eres fiel. De generación en generación es tu fidelidad, Señor. Y toda la gloria sea para ti, Señor. Bendigo a mis hermanas y la paz de Dios sea con cada una de ellas. Amén. Amén. Gracias, mis hermanas. Un gran abrazo y que el Señor les bendiga siempre. Aquí me dejaron otro papelito de peticiones. Sí. Hola, hermanas, ¿cómo están? Gracias a Dios. Damos toda la gloria y toda la honra a nuestro Dios porque solo Él la merece. Y también le damos gracias por su palabra, porque Él nos habla el día de hoy, nos estuvo hablando y agradecemos por su fidelidad. Nuestro Dios es bueno, nuestro Dios es fiel y agradecemos que nos haya mirado con tanto amor, que nos haya elegido como sus hijas ahora y así como decía nuestra hermana Gaby, recordamos que en un momento andábamos perdidas, no lo teníamos en nuestra vida, pero su amor es tanto que nos alcanzó y nos apartó para Él. Y ahora damos tantas gracias porque podemos estar aquí reunidas como hermanas en Cristo, porque nuestro corazón puede estar confiado en nuestro Dios, en que Él tiene el control en todo, a pesar de lo que podamos vivir, a pesar de lo que nuestros ojos pueden ver. Él es Dios, Él es fiel y Él nos ama. Quiero orar el día de hoy por algunos hermanos y conocidos que tienen necesidad de salud. El día de hoy quiero poner a nuestro hermano Porfirio de la Torre en las manos de nuestro Señor. Oramos una vez más por nuestra hermana Lupita Guerrero, por nuestra hermana Gema, nuestra hermana Janet, por nuestra hermana Violeta, por nuestra hermana Clarita. Oramos también por los papás de Berenice Gutiérrez, por Marielos,
por toda la familia de nuestra hermana Caridad y por ella para que sean afirmados en el Señor. Oramos por nuestra hermana Lola y por toda su familia. En especial queremos poner delante de nuestro Dios a su esposo para que sea fortalecido en este tiempo y que él pueda ver el propósito que Dios tiene a pesar de lo que él está viviendo. Oramos por Genaro Romero, por Héctor Sánchez, por Esperanza Jarlín y por Juanita Frías. Y también por acá oramos por nuestro hermano Martín Huizar. ¿Sí? Y por nuestro hermano Rogelio Mata Pérez. Él tiene una situación con el alcohol y Martín Huizar lo reportan grave en el hospital. Hoy también quiero agregar a estas peticiones a nuestra hermanita Yuraika para que ella sea afirmada en el Señor. Y también oramos por nuestro vecino Gaspar para que se pueda acercar con ese corazón a tener lo que nosotras tenemos, que conozca a Jesús y que tenga esos privilegios que nosotros tenemos como hijas de Dios. Padre, te damos gracias en este tiempo por la vida de cada una de estas personas que hemos mencionado. Tú conoces sus necesidades, Señor, y hoy las ponemos en tus manos. Oramos para que seas tú, Señor, el que esté obrando con poder en la vida de cada persona mencionada, Señor. Y aún, Padre, oro por cada una de mis hermanas que está aquí presente, aún por las que están en línea, Señor. Te doy tantas gracias por su vida, porque yo sé que tú tienes un propósito para cada una de nosotras, Señor, y que si nos elegiste y si ahora permites que estemos aquí intercediendo y orando por más personas, Señor, es porque así tú lo quieres y es la manera en la que tú nos utilizas, Señor. Te damos tantas gracias porque sabemos que ahora somos tu tesoro, Señor. Nosotras lo creemos. Gracias, Señor, porque nos elegiste. Gracias, Señor, porque podemos ver tu amor y tu misericordia todos los días de nuestra vida. Oramos por nuestro hermano Martín Huizar, Señor, para que él se afirme en tu palabra. Y aún, Señor, tú sabes el propósito de por qué le permites que en este momento esté en el hospital, Señor, pero tú eres Dios, tú eres soberano y sabemos que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Y hoy queremos ponerlo en tus manos para que obres conforme a tu voluntad. Por Rogelio, Señor, por esta cuestión del alcoholismo, oramos para que él te pueda conocer y pueda ser libre, Señor, para que conozca al Dios Todopoderoso y esa palabra donde dice que Jesús vino a dar libertad a los cautivos, Señor. Y no es tanto físicamente, sino espiritual. Y sabemos que cuando alguien tiene un problema de adicción, Señor, es porque no hay libertad en él. Pero hoy lo ponemos en tus manos, Señor, creyendo que tú puedes hacer milagros, que tú puedes hacer maravillas en la vida de esta persona, así como en la vida de nuestro vecino, Señor, así como en la vida de todas las personas que andan por ahí afuera perdidos sin ti, sin conocerte. Los ponemos en tus manos y te agradecemos por todo lo que haces y por todo lo que vas a hacer, Señor. Te bendecimos y alabamos tu nombre. Oramos, Señor, por esta iglesia. Sigue fortaleciendo a Grupo Nueva Vida Atlanta, Señor. Oramos, Señor, para que permanezcamos unidos en amor, Señor. No permitas nada que sea fuera de tu voluntad, Señor. El día de hoy nosotros somos una iglesia, Señor, firme, fortalecida en ti, que caminamos conforme a tu voluntad, Señor. Tú eres el dueño de esta congregación, tú eres el dueño de esta iglesia. No hay una persona que pueda decir, yo estoy al frente. Sabemos que tú has puesto personas responsables, Señor, pero tú eres el dueño de todo. Y hoy oro para que el corazón de cada uno de nosotros, Señor, esté firme a ti,
y que comprendamos que nuestro Señor es Jesús, que comprendamos que cada uno de nosotros tenemos un propósito como el cuerpo de Cristo y que un cuerpo dividido no funciona, Señor. Oramos para que seas tú el que tome el control en todo momento. Te damos tantas gracias, Señor, porque sabemos que tú estás permitiendo, Señor, que esta congregación siga creciendo y es con un propósito, Señor. Te bendecimos y te alabamos, Padre. Hermanita Guille va a pasar a dar su testimonio. Bueno, yo soy Guille. Buenos días. No quería irme este día porque ya es el último del último miércoles, sin darle gracias a Dios de verdad por todas las bendiciones que yo he recibido en lo personal. Con todas mis hermanas yo le oro por ellas, así como dijo Dulce todo el tiempo, porque yo he recibido muchísimas enseñanzas, a pesar de que ya tengo tiempo en la palabra y ya por la edad que tengo, muchas cosas se me olvidan. Pero esta semana quiero platicarles que a mediados de este año, como por junio, recibimos una llamada de Texas, tenemos familia allá, y una sobrina de nosotros tuvo un derrame cerebral. Y nos habla mi cuñada que oráramos por ella porque estaba muy, muy delicada. La internaron y resulta de que estaba mal y tuvieron que inducirle un coma porque creo que el dolor cuando les da el derrame se les inflama el cerebro y es mucho. Nos habla como en octubre y nos dice que van a desconectarla porque no soportaba, ya no se podía, pues clínicamente ya no se podía. Ellos son cristianos también, estuvimos orando. Yo le doy muchas gracias a Dios también por el apoyo que tenemos en una hermanita que tiene una reunión de oración aquí en Atlanta, que es donde yo vivo. Y estuvimos orando por ella. Ella tiene una cuarentena de oración y aquí la estoy viendo. Y entonces en octubre nos habla mi cuñada que la van a desconectar y le dijeron a ella, pues que su mamá, y ella no quería. Y las otras hijas de ella decían, mamá, pero es que no se puede hacer nada, ya te dijeron clínicamente que no hay probabilidades, está sufriendo, hay que desconectarla. Y ella dijo que no la desconectara. Esta semana nos habló, ella reaccionó. Mayra está bien, se está recuperando, está inmóvil, perdió mucha movilidad, pero ya conoce. Y de verdad yo quiero decirles que en las grandes situaciones y en las grandes cosas, la oración, hermanas, en unidad, así como lo acaba de mencionar la hermana Dulce, es muy importante. Dios nos oye y Dios responde. Y mi sobrina se está recuperando. Entonces, gracias a Dios por ello y por las oraciones de aquí de todos ustedes. La otra situación es, yo tengo problemas con el aseo, con el quehacer. Sí sé, hermanas, sí sé hacer quehacer, pero tengo problemas. Entonces, resulta de que en el 2020 me da COVID y estuve muy mal casi todo el año. Tuve muchos problemas, me vi un poco delicada, grave, yo creo que estaba muy mal. Entonces pasó el 2020, el 2021, 2022 y yo no le hacía nada a la cocina. Y entonces un día de este año le dije a mi esposo, le digo, Garza, ayúdame a lavar la cocina, de las paredes, el piso, estaba muy chorreada, pues, no sé cómo se dice aquí, cochambruda. Entonces
Mi esposo tiene problemas coronarios. En el año pasado tuvo problemas muy serios. Y me dice, Guille, busca una persona que te ayude para que lo hagas, porque pues ya tú y yo no podemos. Y entonces oré y empecé a buscar una persona. A varias hermanas les dije, a varias alumnas que tengo, les dije, y pues no hallaba respuesta. Una hermanita de aquí hermosa, preciosa, que la amo mucho y que no, como a toda edad, pero que no la veo, ella compartió de que habláramos con un Dios personal. Pues entonces me voy a mi casa, ese día que escuché la prédica, como esta también hermosa que la escuché. No sé por qué soy muy temerosa del micrófono. No entiendo. Algún día voy a entender. Entonces llego a la casa y me encierro en mi cuarto y agarro mi Biblia y oro al Señor y empiezo a hablar con Él, así como si lo tuviera ahí enfrente. Y le digo, Señor, tú sabes que no quiero tener la cocina cochina, que yo quiero que esté limpia. Por favor, envíame a una persona o dirígeme, guíame a alguien que me venga a ayudar. Yo sé, hermanas, que esto para ustedes, para muchos de ustedes que saben hacer todo el quehacer y todo, va a decir, ay, la hermana, pues que se ponga a arreglarla, que se ponga a hacerla. Hermana, bueno, yo nada más les digo esto que me pasó. Entonces, yo le dije al Señor, mira, Señor, no es que te esté presionando. Yo sé que tú estás muy ocupado, que tienes cosas más grandes que hacer. Por ejemplo, sanó a mi sobrina y eso es algo maravilloso. Pero pues lavar la cocina pues no era tanto, ¿verdad? Y yo le dije, pero pues yo sé que tú puedes hacerlo, para ti no hay imposibles. Y empecé a hablar con él y todo. Tú dices, Señor, en tu palabra que nos acerquemos al trono de tu gracia y que hallaremos oportuno socorro a nuestras necesidades. Sé que no es de vital importancia, pero yo quisiera, sin presionarte, que para el 24 la tuviera limpia, Señor. Así hablé con él. Y entonces yo tenía ahí mi Biblia y todo el tiempo yo he orado y yo espero una respuesta. Abro mi Biblia y estoy en el capítulo de Josué, cuando fue la conquista de Jericó. Y que le dijo al Señor, el Señor cómo le hiciera y cómo le iba a entregar en sus manos a Jericó. Que diera 6 vueltas en silencio y que luego a la 7ª vuelta las murallas iban a caer y todo eso. Entonces yo digo, ay, Señor, pero pues, ¿qué voy a hacer con la cocina? O sea, no hilaba nada, no se me venía nada del capítulo que leí con una respuesta que yo quería. Yo a lo mejor quería que me dijera, no, sí, hijita, para allá mañana ya van a venir y te van a lavar tu cocina. Pero bueno, no pasó nada, ¿verdad? Ya iba a ser 24. Bueno, el 22 estaba yo trabajando, porque trabajo en casa, y estaba ahí trabajando mis cosas. Y se para mi esposo ahí en donde yo estaba trabajando y me dice, Guille, un ratón está arriba de la estufa. Ay, dije yo, veo, ¿cómo? Y entonces no le dije nada a él, pero acá en mi cabeza pensé, pues sí, la cocina está cochina, hay mucha cochambre, pues nomás faltaba que el ratón se viniera a vivir aquí a la cocina, porque pues aquí encontró buen lugar. Y le digo, ¿y qué vamos a hacer? Dijo, tráete una escoba y ahorita yo muevo los muebles y tú lo matas. Ay, dije, bien sencillo, y tú lo matas. Dije yo, no, pues sí. No, hermanas, ¿qué creen? Movió todos los muebles y el ratón no salió. Y le dije, ¿y ahora, Ramiro? Y me dijo, no, dijo, ahorita ves, ahorita veo. Se fue y trajo la herramienta que él tiene. Hermanas, de veras, para honra y gloria de Dios, tengo un esposo, sabe de carpintería, sabe de electricidad, sabe de plomería, sabe de mecánica. Entonces me dice, ahorita, va y cierra la llave del gas, cierra la llave del agua, desconecta la estufa, desconecta el fregadero y en menos de lo que se los cuento, sacó todo al patio, todos los gabinetes, la alacena, los muebles, todo. Me dio unas bolsas negras y me dijo, echa ahí todos los trastes, arrástralos para allá, para la sala, y sacó todo. Él no puede cargar. Miren, hermanas, yo moví la estufa,
la estufa fue lo primero que sacó. Y yo la moví, no pesaba nada. Yo de verdad le doy gloria a Dios. Yo creo que Dios lo hizo, estoy segura, porque Él sacó todo al patio, todo desarmó la cocina, es una cocina integral, nada más los gabinetes de arriba quedaron. Y me dice Guille, yo vi el ratón. Si yo lo hubiera visto y lo hubiera dicho, ay no, Guille, ¿cómo crees que se va a meter un ratón? Pero él fue el que lo vio. Me dijo, sí, aquí está el ratón, dijo, porque yo lo vi. Sacó todo y entonces no apareció el ratón. Entonces yo estoy sacando, me dice, el refrigerador tiene un agujero abajo donde está el motor. Dijo, se me hace que ahí está. Dijo, desocúpame el refrigerador, saca todo del congelador y todas las cosas y el ratón ahí va a estar. Entonces desocupé todo. Entra él y me dice, ¿ya lo desocupaste? Le digo, ya está todo desocupado. Me dice, voy a aprovechar y te voy a lavar las paredes y te voy a lavar el piso. En el micro caliéntame agua, le puso vinagre, él sabe todo eso, pero no tenía fuerza ni tenía ganas, porque estaba delicado. Entonces, hermanas, me lavó la cocina, toda de las paredes, el piso, todo. Cuando salió, porque ya iba a meter la estufa, la desarma y sale el ratón. Brinca el ratón así y sale al patio y me dice, tráete la escoba, dice, y ábrele la puerta a los perros y lo vamos a corretear. Hermanas, era un bichito de ese tamaño, así de este tamaño el bicho. Ajá, se fue por la pared y todo, les platiqué a mis nietos y dice la niña, mamá, dijo, abuelita, dijo, era un ratón de Spider-Man. Bueno, hermanas, ¿qué fue lo que me mostró el Señor? Que Él tiene diferentes maneras de ayudarnos. Él envía diferentes maneras de hacerlo. Mandó un ratón, era el día 22, para que mi esposo lavara toda la cocina, piso, paredes, techo, y mi cocina está, hermanas, limpiecita. La estufa la desarmó total, porque dijo, el ratón aquí estuvo, dijo, está contaminado. Lavó todos los muebles, los gabinetes y todo con la manguera, la sopleteó. La estufa la desarmó, le quitó la tapa, le quitó la puerta. Hermanas, tengo una cocina hermosa. Entonces, ¿qué hace Dios en nosotros y con nosotros? Como decía la hermana ahorita, la fidelidad de Dios. ¿Y saben por qué se los cuento, hermanas? Porque tenemos que comunicarlo. En las cosas grandes, Él está con nosotros. Y en las cosas pequeñas, porque hermanas, Él dice, te daré el deseo de tu corazón. Y el deseo de mi corazón era que mi cocina estuviera limpia para el 24. Hermanas, tengo una cocina preciosa. Gloria a Dios. Sí, eso hace nuestro Dios y vale la pena venir aquí, hermanas. Y de verdad oremos por nuestras hermanas, como dijo la hermana Dulce, todo el tiempo que el Señor las anime, el Señor las fortalezca. Dios le da palabra a ellas para nosotros y de verdad tenemos que ponerla por obra y hablarle a ese Dios personal que nos va a responder en los pequeños detalles porque nos ama, hermanas. Yo me sentí abrazada, arropada. Dije, Señor, de veras eres maravilloso. ¿Cómo hiciste esto? Que de veras uno no sabe. Y entonces, ¿qué fue lo que me mostró? Que Él tiene diferentes maneras de ayudarnos y siempre nos va a amar. Él es fiel. Gracias, hermana. Sí, muchas gracias. Bueno, hermanas, ahora vamos a… de la hermana. Vamos a pasar con nuestros diezmos, nuestras ofrendas.
Vamos a darle gracias al Señor por estas ofrendas, pero le doy gracias a Dios por el corazón de mis hermanas. Gracias, Señor, porque has puesto un corazón dispuesto en cada una de mis hermanas, porque son temerosas de ti, hacedoras de tu palabra y sobre todo son mujeres fieles que edifican su casa, Señor. Gracias, Padre, te pedimos que tú multipliques estas ofrendas, que las bendigas y le sigas dando a los pastores esa sabiduría para seguir ocupando, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, por último, hermanas, para la próxima semana, primero Dios, la despensa es jabón. Puede ser en polvo, líquido o en barra. Y también puede ser cualquier cosa que el Señor ponga en el corazón de cada una de ustedes, porque a lo mejor dicen jabón no, pero tienen otra cosa que puedan traer. Se les agradece mucho. Y en la parte de atrás hay cafecito para que ahorita, antes de retirarnos, entremos en calor porque hace mucho frío. Doy gracias a Dios por la vida de cada una de ustedes, las bendigo. Y nos vemos por aquí la próxima semana, primero Dios. Bueno, el domingo también, ¿eh? Que la pasen muy bien en compañía de todos sus seres queridos. Estamos despedidas. Les deseamos un feliz año.